Hola a todos, mi nombre es Lucía Sánchez Bejerano. En el día de hoy me gustaría presentar la ponencia Explorando los factores individuales en el aprendizaje de lenguas extranjeras, una experiencia de investigación en el aula universitaria. En los últimos años, la investigación en adquisición de lenguas extranjeras ha experimentado un cambio importante. Hemos pasado de centrarnos en aspectos estructurales a poner el foco en el aprendiz. En este contexto, los factores individuales, cognitivos, motivacionales, afectivos y sociales son clave para explicar las diferencias en el aprendizaje. Especialmente relevante es el auge de la psicología positiva, que no solo estudia dificultades como la ansiedad, sino también elementos que potencian el aprendizaje, como el disfrute. El marco teórico de este trabajo se basa en una perspectiva dinámica del aprendizaje de lenguas, en la que las variables no actúan de forma aislada, sino en interacción constante dentro de un sistema complejo como es el aula. En este contexto, el disfrute se entiende como una emoción compleja que surge cuando el estudiante percibe un equilibrio entre desafío y apoyo. Este disfrute favorece la implicación, la motivación y la participación. Por otro lado, la ansiedad incluye factores como el miedo a la evaluación o la aprensión comunicativa y puede tener un efecto inhibidor en el aprendizaje. Sin embargo, no es opuesta al disfrute, ambas pueden coexistir. Además, el uso de la lengua fuera del aula, como redes sociales o consumo de contenido, proporciona oportunidades auténticas de aprendizaje y está estrechamente vinculada con la motivación y las emociones. Finalmente, la predisposición a la comunicación se refiere a la probabilidad de que el estudiante decida hablar en la lengua extranjera. Es una variable dinámica que depende del contexto, la tarea y las relaciones sociales. Todo esto refuerza la idea de que el aula debe entenderse como un entorno emocionalmente complejo y dinámico. Integrar la investigación en la formación del profesorado permite desarrollar una mirada crítica. No se trata solo de consumir conocimiento, sino de producirlo, interpretarlo y cuestionarlo. Esto es fundamental para una práctica docente fundamentada. Esta experiencia tiene dos objetivos principales. Por un lado, desarrollar competencias investigadoras en el alumno y por otro, fomentar la reflexión sobre variables como el disfrute, la ansiedad, el uso de la lengua y la predisposición a comunicarse. El alumnado en la asignatura de factores individuales en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras de los grados de educación primaria y traducción y enseñanza de lenguas de la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, realizó una investigación empírica con aprendientes de inglés. Utilizaron un cuestionario basado en 4 escalas: disfrute, ansiedad, uso fuera del aula y predisposición a la comunicación. Posteriormente analizaron los datos y elaboraron informes interpretativos. Los resultados muestran, en primer lugar, niveles elevados de disfrute en el aula, lo que indica contextos de aprendizaje positivos. Además, se identifican relaciones claras entre variables. El disfrute se asocia positivamente con el uso de la lengua fuera del aula, mientras que la ansiedad actúa como un factor inhibidor. En cuanto a la predisposición a la comunicación, observamos que aumenta en contextos seguros y estructurados. Por ejemplo, cuando el alumno conoce la respuesta o el tema es interesante, y disminuye en situaciones de mayor exposición personal, como discrepar con el docente. Pero más allá de los datos, uno de los resultados más relevantes es el desarrollo del propio alumnado universitario. Fueron capaces de identificar patrones, interpretar resultados de forma crítica y traducirlos en implicaciones pedagógicas. Un aspecto clave es el cambio en sus creencias. Dejan de entender la baja participación como falta de motivación y empiezan a verla como el resultado de múltiples factores interrelacionados. El valor de la experiencia está en el proceso interpretativo. El alumnado aprende a entender las emociones como dinámicas y a conectar los datos con decisiones pedagógicas concretas. A partir de esta experiencia se pueden extraer varias conclusiones relevantes. En primer lugar, los resultados refuerzan la idea de que el aprendizaje de lenguas extranjeras es un proceso complejo y multidimensional, en el que variables afectivas como el disfrute y la ansiedad desempeñan un papel central. Estas variables no actúan de forma aislada, sino en interacción constante con factores contextuales, lo que confirma la necesidad de adoptar enfoques dinámicos para su estudio y comprensión. En segundo lugar, se evidencia que el componente emocional no solo influye en el rendimiento del aula, sino también en el comportamiento del alumnado fuera de ella, como el uso autónomo de la lengua. Esto subraya la importancia de generar experiencias de aprendizaje positivas que trasciendan el espacio formal.
En tercer lugar, la predisposición a la comunicación se confirma como una variable altamente sensible al contexto. Los datos muestran que el alumnado participa más cuando percibe seguridad, estructura y apoyo, lo que tiene implicaciones directas para el diseño de tareas y dinámicas de aula. Por otro lado, uno de los aportes más significativos de la propuesta no se encuentra únicamente en los datos obtenidos, sino en el proceso formativo del alumnado universitario. La integración de la investigación en el aula ha permitido desarrollar competencias clave como la interpretación de datos, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar creencias previas, algo realmente interesante en futuro profesorado de inglés como lengua extranjera o de lengua extranjera. Asimismo, esta experiencia contribuye a la construcción de una identidad docente más reflexiva y fundamentada en la evidencia, en la que el profesorado en formación es capaz de tomar decisiones pedagógicas informadas basadas en la comprensión de la complejidad del aprendizaje. Y finalmente, desde una perspectiva didáctica, los resultados apuntan a la necesidad de diseñar contextos de aprendizaje que equilibren desafío y apoyo, que reduzcan la ansiedad, que fomenten la participación en entornos seguros y que promuevan el uso de la lengua más allá del aula. En definitiva, la investigación en el aula no solo permite comprender mejor cómo aprenden los estudiantes, sino también formar docentes más conscientes, críticos y preparados para intervenir de manera eficaz en contextos educativos reales. Muchas gracias por vuestra atención. Dejo a continuación mi email de contacto y estaré encantada de responder todas las preguntas que me dejéis en el foro. Hasta luego.